el tema del TPS. Este tema es un tema que se puede terminar. Es un tema que pasó de Trump, ahora Biden. No hay una reforma migratoria. No hay un lobby de El Salvador en este momento en Estados Unidos buscando esto. Uno dice, mire, es que no le corresponde a Bukele, le corresponde a las autoridades en Estados Unidos decidir qué van a hacer con ese tema del TPS. Algunos consideran, como se ha dicho aquí en el espacio de encuentro con Julio Villagrán, que la embajadora pudo haber hecho más a este momento por esa situación. ¿Qué está viendo así en términos generales, César, sobre este tema? Primero, el tema está en corte y es una decisión del órgano jurisdiccional acá en los Estados Unidos. Ese tema es evidente, es jurídico el tema, pero no por ser jurídico no tiene un matiz político. Por supuesto que tiene un matiz político. El tema en corte va a tener un desenlace en relación al programa del TPS anterior. Ese TPS lo hizo finalizar el presidente Donald Trump. Él tenía la potestad de hacerlo porque es una facultad del órgano ejecutivo o de la Casa Blanca en Estados Unidos. Y quien lo generó fue la Casa Blanca. Obviamente quien tenía que finalizarlo era la Casa Blanca. En este caso lo hizo Donald Trump. Y esto no está en discusión si quién tenía la autoridad de hacerlo, sino que está en discusión otras cosas. Pero esto jurisdiccionalmente hablando, las cortes o la corte tiene que fallar en ese sentido. Y seguramente va a decir la corte, mire, pero fíjese que ya no pueden seguir lo del TPS acá. Aunque no va a sacar el machete la corte para decir, mire, de acá a partir de mañana váyanse ya. No, poco a poco va a ser de manera paulatina. Hablando jurídicamente, dejémoslo ahí. El problema es político más que todo. ¿Por qué? Porque si el TPS anterior no se puede revivir, entonces necesitan los salvadoreños un programa de TPS que sea diferente. Las condiciones o un nuevo programa, las condiciones del Salvador en relación a un nuevo programa están ahí. El paso del huracán Julia ha dejado muchísima más destrucción en la economía, en la economía doméstica y en la economía nacional, en cuanto a que las cosechas se han perdido, en cuanto a que el campesino o la gente de la zona rural perdió su casita, perdió su vaca, perdió las gallinas y todo lo demás. Partiendo de ahí, si el gobierno, políticamente, si el gobierno de Bukele tuviese buena relación con la administración norteamericana, fácil se le hace a él peticionar un nuevo programa de TPS, no revivir el anterior, pero un nuevo programa de TPS. Pero para eso necesita que, primero, tener una persona versada en diplomacia, versada en relaciones diplomáticas en Washington, que es la capital diplomática por excelencia en el mundo. Pero la señora embajadora no tiene las credenciales, no tiene el talante suficiente como para codearse, en este caso, con los interlocutores. Si la señora o la administración de Bukele, a través de Milena Mayorga, no puede llegar donde Joe Biden, se necesitan interlocutores. Pero estos puentes que pueden servir para llegar a la Casa Blanca han sido dinamitados por el gobierno de Bukele. Se ha peleado con todas aquellas personas que de una manera u otra hablan español o que sienten sus orígenes en Centroamérica, en el caso de Norma Torres. O sea, Norma Torres, más allá de ser Norma Torres, es la mujer que dirige un comité poderoso en la Cámara de Representantes, el Comité de Asignaciones. Pero es evidente que el gobierno de Bukele, cuando ha fustigado, cuando ha criticado a Norma Torres, cuando se ha metido en su distrito 35, peticionando a los votantes de ese distrito en California que no voten por ella, obviamente Bukele ha dinamitado ese puente. Es interlocutora la señora que puede llegar a tocarle la puerta a Biden y decirle, mira Biden, fíjate que a los salvadoreños se les terminó el TPS, escuchemos para un nuevo programa en cuanto a las condiciones económicas, sociales que ha generado la tormenta Julia. Pero contrario a todo, los tweets del presidente de la República dicen que nosotros somos el país de las maravillas y que Suiza se queda pequeñito, que los países nórdicos se quedan pequeñitos a la par de El Salvador. O sea, Noruega, Holanda, Dinamarca, se quedan pequeños porque El Salvador es más próspero. En las redes sociales, El Salvador es próspero comparado con los países europeos. Entonces, si El Salvador es próspero, implica decir que no tiene necesidad de tener un beneficio migratorio de carácter humanitario, porque el TPS es un beneficio de carácter humanitario que la administración norteamericana asigna a los países cuando tienen algún problema de esta naturaleza. El Salvador no tiene problemas en la cara o en las líneas que escribe el Ejecutivo en relación al mundo. Usted ve en El Salvador, Julio, y el salvadoreño ve
y lee, dice, no, es que nosotros estamos bien en la economía, estamos bien en todo esto, y en el programa, en la entrevista de Fox News que dice Bukele, todo está bien, y que no puede, y que incluso dice, mire, yo no estoy de acuerdo con el Fondo Monetario, ni con el BID en relación a la economía salvadoreña, porque los índices de nosotros son mejores, y si los índices son mejores en El Salvador, quiere decir que Bukele no tiene discurso para venir a la administración norteamericana a tocar las puertas para un nuevo TPS en donde se amparen migratoriamente los 180,000 salvadoreños que pueden quedar en este limbo migratorio. Entonces, no, Bukele se ha equivocado en todo. Se peleó con Albiocini, se peleó con Bon Menéndez, se peleó con Norma Torres, se peleó con quienes pueden ser el puente de entendimiento entre las necesidades de la diáspora o los tepecianos y la administración de Joe Biden. Y aparte de esto, agrega un elemento más y dice, mire, si nosotros estamos bien, tenemos un viaducto, mejor que el viaducto de cualquier país de Europa. Tenemos un aeropuerto. En un territorio tan pequeño tenemos 2 aeropuertos. Luego tenemos un tren del Pacífico que puede conectar incluso en el futuro con el canal de Panamá. Y si estamos bien, entonces, ¿y por qué no se regresan los salvadoreños? Dirán. Esta política de Bukele no solamente ha afectado a la diáspora en Estados Unidos, también ha afectado a todos los salvadoreños que han salido a Bélgica, a cualquier país europeo, a peticionar asilo político. Dicen allá en Europa, ¿y para qué les vamos a dar asilo a los salvadoreños si ellos están bien? Si la voz oficial de El Salvador se llama presidente de la República, y el presidente de la República que dice que estamos bien, y si estamos bien, nosotros, ¿qué estamos haciendo fuera de El Salvador si nosotros somos vagos? Entonces, eso quiere decir Nayib Bukele. Realmente, Nayib se da cuenta que el TPS, si bien es cierto, es potestad de la administración norteamericana, es un beneficio migratorio que la administración norteamericana entrega a países amigos, no a países hostiles, en este caso como El Salvador. Mire, César, pero aquí también entra el detalle que algunos también están analizando. Aquí se trata de miles de personas, miles de seres humanos que tienen y quedarían en esa desprotección. No se trata de relaciones políticas puras, se trata de personas que están ahí concretamente, realidades concretas, familias concretas, gente que merece una oportunidad, gente que para Estados Unidos es productiva también. Entonces, algunos consideran de que es una exageración estar hablando de que esa gente va a venir para el país de regreso, que habrán condiciones diferentes para que se queden allá, sí, habrán condiciones diferentes, pero sobre todo quieren destacar algunos que hay una parte, digamos que Estados Unidos pueda ver la parte humanitaria. Dice alguien, leía en las redes sociales, no crean que aquí van a andar persiguiendo, se termina el TPS, yo era TPS y me van a andar persiguiendo al día siguiente, eso no va a pasar. Pero entonces, ¿cómo analizar esta parte, digamos, de la posición de Estados Unidos de si va a despachar más de 180,000 personas para su país? Tampoco es así, porque esta gente inclusive trabaja, algunos tienen sus empresas, algunos se desarrollan exitosamente en los Estados Unidos, César. Es que después la Corte puede fallar de manera global en relación a la demanda que ellos tienen, pero después el tepeciano va a ir teniendo espacios jurídicos en donde ellos puedan ir probando el arraigo que tienen. Seguramente alguien que tenga empresa en los Estados Unidos va a ir a corte y va a justificar él, mire, yo no puedo irme para El Salvador porque yo, lejos de ser una carga para el sistema norteamericano, soy una bendición porque genero 20 empleos, 30 empleos, porque tengo inversiones en bienes raíces, tengo 4 casas. O sea, va poco a poco, la Corte va a fallar en el grupo porque la demanda ha sido presentada así, pero poco a poco también cada tepeciano va a ir buscando sus maneras legales en cómo justificar. Pero veamos una cosa en todo esto. Una cosa es que la Corte vaya a fallar en virtud de la ley y otra cosa es que la Corte falle en virtud de la justicia. Son 2 parámetros que las Cortes en Estados Unidos observan. No todo lo que la ley dice es justo, pero no todo lo justo aparece en la ley, obviamente. Entonces, en el camino, la Corte también puede decir, aunque la ley migratoria digan otra cosa, la Corte en el valor justicia puede tomar en cuenta otras cosas. Pero son cosas que la Corte va a tomar. Obviamente, es mucho, pero mucho más fácil. Es mucho más fácil para la Corte echar a andar la ley. Pero las Cortes no son injustas en Estados Unidos. Pueden fallar en relación al valor justicia y decir, mire, la contribución histórica que esta gente ha hecho a la economía y al crecimiento, al desarrollo de sus comunidades en Estados Unidos es una contribución histórica, es buena la contribución. Las aportaciones que esta gente tepeciana ha hecho al sistema de seguridad social es buena también, justamente ahí está, porque después vienen otros problemas en la resolución de la Corte.
¿Qué van a hacer con las aportaciones al sistema de pensiones, a la seguridad social? ¿Qué van a hacer las cortes o los tepecianos con todo esto? Entonces, esas son cositas. La familia que tienen acá los tepecianos, los negocios, todo lo que significa arraigo, la corte no lo va a dejar pasar por alto. Claro que no lo va a dejar pasar por alto, pero algunos pueden clasificar o calificar en relación al valor justicia que la corte falle, que no es en valor en cuanto a las leyes, sino que en relación al valor justicia. Hasta ahí es potestad de las cortes, y la corte lo puede hacer de esa manera. No va a decir, mire, váyanse de los 180,000. No, eso no lo va a decir. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tengan la posibilidad de probar su arraigo porque son solamente empleados? Claro, para Juan Pérez se le hace fácil decir, mire, yo tengo empresa, yo tengo una compañía de construcción y yo tengo 30 empleados. Además, tengo maquinaria, tengo una inversión en maquinaria, tengo esto, tengo lo otro. Y él puede probar. ¿Y los norteamericanos qué van a decir? No, me quédate. ¿Por qué? Porque estás generando empleo, que a nosotros nos importa de que vos con tu inversión, garantizarte tu inversión. Pero ¿qué pasa con aquella persona que se ha dedicado solamente a dar mano de obra y no puede probar su arraigo? Esa persona, ¿cómo va a ser para quedarse justamente acá? Es evidente que no lo van a perseguir y no se va a ir ya para mañana, y nadie va a andar de migración encima de ellos. Caerán paulatinamente, pero no es lo mismo tener un TPS para andar de manera legal residiendo en los Estados Unidos a no tener absolutamente nada. Esas personas que no puedan probar su arraigo, que salgan un poco afectados en la resolución de la corte, ¿qué se va a hacer? Hasta ahí llega la corte, pero para peticionar un nuevo programa de TPS, eso sí es político. Esa es facultad del gobierno y de las relaciones del gobierno de El Salvador en cuanto a las relaciones que tenga con el gobierno de los Estados Unidos. Lo que esté en corte, ahí dejémoslo, ahí queda. Pero los que queden votados, los que la resolución de la corte en el escenario que estamos planteando no puedan probar que tienen un arraigo, que no tienen empresa, que no tienen negocio, sino que solamente han sido empleados, esa gente, ¿cómo va a quedar tirada? ¿Tiene el gobierno salvadoreño la potestad o la facultad o la moral para venirle a pedir a Joe Biden que le regale o que le dé otro programa? Definitivamente no. Definitivamente no. Eso sí es político. Y esa facultad política, Bukele la tiene, pero no tiene cara de venir donde Joe Biden a decirle, mira, ayúdanos. Sí, le tiró la puerta encima, en la cara a Ricardo Zúñiga cuando llegó. El presidente de la República no vino a la Cumbre de las Américas que se le celebró en Los Ángeles, California. Vino a decir a las Naciones Unidas, a hablar del hermano rico y del hermano pobre. Hoy el hermano pobre necesita del hermano rico, pero ¿cómo es que decimos que somos hermano pobre cuando estamos haciendo viaducto, cuando tenemos aeropuerto, cuando tenemos tren del Pacífico, que países en Latinoamérica no tienen, pero nosotros sí ya los tenemos? Entonces, el presidente se contradice en este montón de cosas. Primero Dios y los tepecianos. Yo tengo fe que los tepecianos, en razón del valor justicia de la corte, los tepecianos van a salir bien. No por lo que Bukele está haciendo. Bukele está haciendo todo en contra de los tepecianos. Y si fuera por Bukele, los tepecianos no tuvieran nada. Pero primero Dios, no tuvieran esperanza. La justicia norteamericana falla en favor de ellos.